Yo estoy de acuerdo con Trump acerca de que la migración es un acto no inhumano. No inhumano en el sentido de que es un delito cuando tú migras de un país a otro, pero es obligatoria la migración y eso ha sido desde la existencia de la humanidad. La persona migra de un lugar a otro. Cuando no existía el sedentarismo, las personas migraban de un lugar a otro a buscar comida o buscar alimento. Entonces, por necesidad, muchos latinos tienen que emigrar de un país, de sus países de orígenes, los latinoamericanos o hispanoamericanos, hispanohablantes. Y debe ser así, hispano. Se dice latino porque hablamos el latín, pero provenimos de la hispaniola, hispano. Por eso deberíamos llamarnos más bien hispano que latino. Pero ¿de qué quiero yo hablar? De este gran problema que es la migración, la inmigración y la migración. Y hago referencia porque el doctor Leonel Fernández se refería en un momento a los migrantes, la exmigración, cuando tú emigras de un país a otro, o la inmigración cuando tú emigras de una provincia a otra, de un estado a otro, que ese es otro caso que se da en los Estados Unidos. Muchos dominicanos han inmigrado desde New York hacia Filadelfia, buscando mejores condiciones de vida. Pero, ¿de qué hablamos? De la necesidad de la condición humana. Trump prometió en su campaña que iba a hacer una deportación masiva y se está llevando a cabo. Pero ¿qué es lo que ocurre en el mundo? La gran diferencia entre los humanos, las divisiones entre las fronteras, la preocupación de un lado a otro. ¿Qué ocurre? En cierta medida, hay unos seres humanos muy pobres y otros muy ricos. Unos muy pobres, sumamente pobres, pobreza extrema, y otros que son sumamente ricos. Que algunos desearan tener la basura que desechan muchas personas en Estados Unidos, muchos latinos la desearían, o muchos haitianos en la máxima o extrema condición de pobreza desearían encontrar un calzado. Y recuerdo yo aquellos años en que yo duré meses caminando descalzo, porque yo vivía en pobreza extrema por la condición de pobreza que tenían mis padres, para hablar de una experiencia propia de un latino que no es rico y que vive la pobreza. Pero de eso es que yo hablo, de la pobreza, que es como el robo famélico, condicionado a robar por hambre, por necesidad. La persona emigra de su país por la gran necesidad. Más la deportación es legal. Es ilegal cuando tú penetras a un país, a un territorio que no es el tuyo, evadiendo las leyes. Es ilegal. Pero ¿qué ocurre? Que ya tiene determinado derecho. Cuando tú penetras a un país, ya te da derecho. Esto se denomina en tránsito. Tú has penetrado a un país, ya está en tránsito. Por lo tanto, tienes que pedir socorro, auxilio, un refugio. Y te presenta un juez una penalidad, puede pagar. Es decir, que hay forma también, mediante las leyes, que es las leyes te protegen, en el sentido de que coayudan a que tú puedas
obtener tus papeles, como dicen muchos latinoamericanos o hispanohablantes, tus papeles o tus documentos legales. Trump tiene razón en hacer una deportación, porque muchas veces entran tipos delincuentes, enfermedades, entran por la frontera, personas sanas, personas pobres, enfermos, que diríamos, personas con graves delitos que no tienen otra opción, con peligro de fuga, se van de un país a otro, arriesgando todo por no permanecer en la cárcel. Cometen grave delito, se van a otro país y se legaliza. Si el delito, obviamente, si el delito no le ha sido imputado, porque el delito va de imputable a culpable. El delito es una acción típica, antijurídica, imputable, culpable, sometida a una adecuada sanción penal y a veces a ciertas condiciones objetivas de punibilidad. Eso es así. Así es la ley. Clara, precisa y concisa. Así es la ley. Pero también los derechos humanos intervienen bajo ciertas condiciones para proteger y ayudar a los inmigrantes. Yo digo que no hay personas tan tajantemente malas que muchas veces reciben a los inmigrantes en los refugios y le dan comida. Y hablando de caribeños, de los dominicanos como parte de un grupo humano latinoamericano, pertenecemos también a los caribeños, a los latinoamericanos, hispanohablantes, y a quién defendieron los dominicanos en aquella guerra, creo que fue Kosovo. Las tropas que envió el presidente actual fue a defender a los latinoamericanos. Es decir, y decía yo, nosotros somos americanos también, pero no americanos blancos. Y tenemos influencia africana. El país con más influencia, diría yo, del mundo, en su definición, en su proceso histórico, han sido esta isla, las Antillas Menores, Dominicana, Puerto Rico, por mencionar Cuba, Jamaica, pero no tanto como República Dominicana o Quisqueya, Cuella, que desde aquí que viene el término Quisqueya, de origen taíno, Cuella. Eso es hablar de cultura, hablar de nuestra cultura, hablar de la influencia que ha tenido, inclusive hasta el portugués, una herencia lingüística que se puede estudiar a partir de la etnolingüística. La etnografía lingüística podemos detenernos, se puede tener un tiempo para dedicarle a ese tipo de rasgo lingüístico. La I proveniente de Portugal, cuando fuimos colonia de Portugal, portugués. La I propia del Cibao, ese fenómeno lingüístico que se denomina vocalización de R por I, vocalización, fenómeno lingüístico. Es hablar de nuestra cultura, hablar de los problemas, de las potencias y los ejes, las grandes potencias, los conflictos entre las grandes potencias que son determinantes en los islotes, en la isla, en los cayos, en islas como la nuestra, en países subdesarrollados como el nuestro, República Dominicana, Haití, los grandes problemas que han enfrentado estas dos islas
que por el elemento cultural, por un tratado de Aranjuez, es indivisible. Diferente cultura, mas sin embargo uno no puede decir que jamás el ser humano no pueda convivir, porque todos tenemos, decía Balaguer, tenemos el negro detrás de la oreja. Y yo, ¿qué diría? El que no tiene ninguna enfermedad ni sufre de xenofobia, como en el caso mío, yo no odio ni al chino por ser amarillo, ni al blanco por ser blanco, ni al negro por ser negro, ni a los que surgieron, como dice la canción del grupo Nietzsche. Hay Ramírez blanco, hay mercados negros. Mientras más le haya caído leche al café, ya no son mercados, solo son Ramírez. Y hasta bonita es la canción que dice, hay Gonzalos negros, hay Ramírez blanco, mientras más le ha caído leche al café, ya no son Ramírez, solo son González. ¿Entiende? Es decir, se habla del ser humano, de esa aljamia, de esa mezcla. ¿Cuánta mezcla, cuántos orígenes no tenemos los dominicanos? ¿Cuántos orígenes? Para concluir,